Es como cuando Sí, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y como es era, también sobre ese asunto ujú, pecar contra la conciencia. Se puede pecar contra la claro, conciencia también en esta libertad, que no es libertad en el sentido de hacer todo lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo podemos definir eso bíblicamente? Adelante, hermano. ok. Partiendo del concepto de libertad, en ocasiones se tiene un concepto equívoco, moderno, de pensar que libertad es hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que se atribuye muchas veces en libertad de conciencia. Pero la libertad de conciencia no significa no ser coaccionado por nadie. Yo soy libre de hacer lo que quieran. Pero aquí es donde me gustaría centrarme en el tema del ambiente clásico. Y otra vez mencionando a San Agustín. Cuando hablamos de conciencia y hablamos de libertad, y de hecho va compaginado con toda la parte teológica, ¿no? Aquí me voy hablando del tema que bien se mencionaba hace un momento, Felipe Melanchthon, que estaba en desacuerdo con la especulación teológica, pero la especulación teológica que es bíblica es correcta. De hecho, los términos de la gracia o hablar de gracia, estamos hablando de un término que utilizó San Agustín, que es gracia magna, que habla de una gracia la cual Adán tenía aún para hacer lo bueno, antes de la caída. Es decir, que dependía de la gracia Adán antes de caer. Y eso pues lo basa en sustentos bíblicos como Romanos. Pero dentro de esto, la conciencia de un ser humano es libre cuando busca el bien. Si no busca el bien, no es libre. Y es el concepto de libertad. El concepto de libertad es, yo soy libre en cuanto hago el bien. Yo soy libre conforme hago lo correcto. El justo es libre y utiliza una palabra en latín, San Agustín, libertas vera, verdaderamente libre, cuando obtiene la gracia y camina el bien. La libertad se va obteniendo y es hacer el bien. Y aquí es donde entra el gobierno. Un hombre no puede ser libre si no tiene un Señor. Dios es el Señor de todo y aún de nuestra voluntad y de nuestra libertad y de nuestra conciencia. Si yo digo soy libre conscientemente o tengo una libre conciencia, es de que yo voy a ir en contra de toda injusticia. Yo voy a ir en contra de todo punto incorrecto. Ahí es que el hombre debe de ser esclavo de Dios para ser verdaderamente libre. Ese es un concepto dentro de los agustinismos, aún la recepción del mismo Lutero, recepción de Calvino y de otros exponentes. Así que la definición de San Agustín sobre la libertad se comporta en dos elementos: autodeterminación de la voluntad, hacer rectamente las cosas, lo mejor que se puede, obviamente estamos hablando en los términos que hemos desglosado, y también ser orientados al bien. Si yo digo, tengo libertad de conciencia para decir cualquier torpeza, cualquier concepto equívoco, es algo errado. Eso no es libertad de conciencia, eso es torpeza. Eso se puede decir desde otras palabras más duras, ¿no? Cuando un hombre habla sin realmente estar orientado al bien. Y claro que aquí entran los conceptos de la gracia, de cómo la gracia opera en el hombre, así como aún el mismo Lutero en su obra acerca del libre arbitrio, donde precisamente se nos habla de una libertad esclavizada, ¿no? De una conciencia esclavizada. La conciencia está esclavizada. Ni la libertad del hombre es autónoma, ni la gracia suprime la libertad, que es un concepto dentro del agustinismo protestante. El hombre, el ser libre, el tener una conciencia libre, ¿significa que es una conciencia autónoma? No, el hombre no es autónomo. El hombre depende de las influencias, de la sociedad. No existe la autonomía. Todo cristiano depende de alguien, de la iglesia, de Dios sobre todo. Entonces la autonomía es algo inexistente. Muchos dicen, yo soy libre pensador. No eres un libre pensador. Ciertamente estás tomando de diversas corrientes y estás formando tu concepto, pero no eres libre, eres dependiente de otro. Entonces, dentro de la libertad de conciencia, paradójicamente, el hombre es libre cuando sirve a Dios, cuando se enajena en Dios, cuando se enajena precisamente en Dios. Aquí entra el concepto palabra del Señor, sacramentos, y es cuando la conciencia realmente es libre, cuando se opone al mal. La conciencia es libre cuando se opone al mal. Que claro que ahí entrarían muchas definiciones y análisis, ¿no? Porque aún mencionando a Bonhoeffer consideraba que estaba haciendo el bien al querer asesinar a Hitler, ¿no? Entonces son elementos de análisis también que se deben de profundizar. Pero bueno, eso sería
mi aporte, ya que la libertad de conciencia no es hacer o pensar lo que yo quiera, sino es pensar lo correcto. ¿Y cuál es el sumo bien? La palabra del Señor.